Sin mayor dilación, vamos a entrar. Ya recordáis que hicimos en la introducción al Evangelio de Juan los 18 primeros versículos de Juan, donde se nos revelaban grandes cosas acerca de lo que es Jesús. Y luego el domingo pasado estuvimos hablando acerca de lo que era la soberanía de Dios y la responsabilidad de la persona. Y a mí, francamente, me fue de mucha bendición. Pero hoy quisiera que volviéramos a retomar ese Evangelio de Juan y volvamos a considerar qué nos revelaban esos primeros 18 versículos del Evangelio de Juan, porque es fundamental el tenerlo claro. Dice, nos revela que Cristo es Dios encarnado, en forma humana. Hay religiones, hay personas que consideran que Cristo es un gran personaje, es un gran profeta, pero no lo tienen por Dios. Nos revela que crea por medio de la palabra Dios, por medio del verbo, por medio del logos. Nos revela que quienes creen en Cristo y le reciben, cambian su condición, pasan a ser hijos de Dios, pasan a ser parte de su familia. Todo eso nos lo dice el Evangelio de Juan en el primer capítulo, los primeros versículos. Nos dice también que las tinieblas y la luz no comparten espacio. Donde hay luz no hay tinieblas. Todo eso nos lo dice el Evangelio de Juan. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Además nos revela que es Dios quien da propósito a nuestra vida, enviándonos a dar testimonio de la luz que hemos recibido. Ese es el propósito de nuestra vida como cristianos, dar testimonio de la luz que ha llegado a nuestra vida. Y terminaba el versículo 18, decía, nadie ha visto jamás a Dios. Lo deja claro, ¿verdad? El Evangelio. Y dice, pero el único que es Dios, que está íntimamente ligado al Padre, Él nos ha revelado a Dios. O sea que si queremos ver a Dios en su máxima revelación, tenemos que verlo en Cristo. Nada más. No hay mayor revelación. Podemos ver otras cosas que también nos hablan de Dios. Esta mañana veía yo una foto del amanecer en el monte. Bendito sea el Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Nos habla de la grandeza de Dios, del Creador? Por supuesto que sí. Pero aún hay alguien que revela todavía más poderosamente la imagen de Dios. Y es su propio Hijo, hecho hombre. No creer estas revelaciones, no creer en estas revelaciones que acabamos de decir, ¿sabéis qué pasa? Que nos impide experimentarlas. Cuando nosotros no creemos firmemente, cuando no tenemos fe en lo que estamos leyendo, eso impide que experimentemos el poder de esas revelaciones. Pero sin embargo, cuando las creemos, eso nos permite experimentar el poder que contienen. Cuando yo considero el poder de Dios en Cristo, cuando considero sus palabras, cuando las estimo como de parte de Dios, eso me permite experimentar el poder de su palabra, el poder de su espíritu, el poder de su presencia. Y esto, digo yo, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, yo pienso que sí, a mí me resulta sumamente agradable, muy agradable. Ahora vamos a ver qué significa sumamente y qué significa agradable, ¿verdad? Porque dicho así parece que... Pero lo vamos a considerar. Y decimos que la fe es activa. La fe es vida. Vida de parte de Dios. La fe es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Vamos allá. ¿Qué hace? Y yo te podía hacer en esta mañana una pregunta. ¿Qué hace que alguien te resulte agradable? Te encuentras con alguien y dices, ¿qué es? ¿Qué hace que esa persona te resulte agradable o desagradable? Bueno, me resulta agradable porque es una persona que me ama, es una persona a la que le importo, es una persona que me considera, me respeta, me ayuda, me comprende, me enseña, me comparte. Entonces me resulta agradable. Venga, vamos a decirlo todos en voz alta, así no os dormís, ¿vale? Cuando una persona te ama, le importas, te considera, te respeta, te enseña, claro, te resulta agradable, agradable.
Y por eso Jesús llega a decir una parte de su evangelio, dice muy claramente, dice, venid a mí todos, todos, todos los que estáis cansados, todos los que estáis cargados, todos los que estáis agobiados, y yo os aliviaré. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer de nuestra vida algo agradable. Cargad con mi yugo, dice el Señor Jesús, y aprended de mí, yo soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Bendito sea el Señor. Si es que Él nos está invitando directamente, ¿no? Dice, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. ¿Está invitando el Señor o no está invitando a que compartamos nuestras cargas? A hacernos la vida más agradable. Bueno, cuando yo digo que la compañía y la cercanía del Señor a mí me resulta, y yo sé que a ti también te resultan sumamente agradables, digo sumamente porque cuando hablamos de sumo, de supremo, hablamos de superior, hablamos de óptimo, hablamos de que no hay nada mejor. Y en grado no hay nada mejor, no hay nada más agradable que la cercanía de Cristo. Y la palabra, eso es sumamente, pero ¿y la palabra agradar de dónde viene? La palabra agradar se compone de dos, de ad, de cercanía, ad, cerca, y grado de cercanía. Entonces, ¿por qué una persona me resulta agradable? Y cuando me resulta agradable, ¿qué quiero hacer? Quiero acercarme a ella. ¿Y cuando te resulta desagradable? Quieres alejarte de ella. Entonces, cuando Jesús te resulta sumamente agradable, quieres acercarte cuanto más mejor a Él. Quieres conocer cuanto más de Él. ¿Qué grado de cercanía? Ahora aquí podía hacer la pregunta y todos estaremos pensando, pues, ¿qué grado de cercanía te merece alguien que te ama? ¿Qué grado de cercanía te merece alguien a quien le importas? ¿Quién te respeta? ¿Quién te considera? ¿Quién te enseña? ¿Quién te consuela por medio de su Espíritu Santo? ¿Qué grado de cercanía? ¿Qué agradable te resulta, no? Por eso cuando decía, estábamos alabando, estábamos adorando al Señor, y digo, me ha resultado muy agradable. Pero es que, ¿qué momento hay cuando tú te acercas al Señor sinceramente y deseando su cercanía, deseando su compañía, que te resulte desagradable? No lo hay. No hay momentos más agradables que los de estar en la presencia del Señor y verte cómo eres y cuánto te ama, a pesar de ser como soy. ¿Es agradable o no es agradable? Ese momento de intimidad cuando tú estás en tu alcoba a solas o en la noche o en la mañana o en la tarde y te acercas al Señor y comprendes, ¿no? Cuánto te ama, ¿no? Y cuánto desea tu bien y cuánto le importas. ¿Por qué? Otra pregunta, ¿por qué lo que a ti te resulta tan agradable, a otras personas puede resultarles desagradable? Y quieren alejarlo de ellas. ¿Porque eso sucede o no? Sí, hay cosas que a ti te resultan agradables, pero hay personas a las que les resulta muy desagradable. Bueno, en el caso de Jesús es porque el Señor confronta con la verdad. El Señor quiere nuestro bien, el Señor quiere lo mejor para nosotros, pero Él dice, venid a mí. Y hay personas que no quieren acudir a Él. ¿Por qué? Porque el Señor confronta en primera instancia el orgullo de la persona. Lo hemos dicho muchas veces y lo volvemos a repetir. La humildad, la mansedumbre, son la puerta que abre el corazón de una persona a la cercanía de Cristo. El orgullo lo aleja. Lo dice la palabra, dice, yo resisto a los orgullosos, yo resisto a los altivos y le doy gracia a los humildes. Ese es Jesús.
Entonces, ¿por qué lo que a nosotros nos resulta tan agradable, veis que a otras personas les resulta tan desagradable y quieren alejarlo de ellas? Porque confronta su orgullo. Ahora, ¿podemos agradar a toda persona nosotros? No, mira, lo habéis dicho muy claramente, imposible. Estoy totalmente de acuerdo. Podemos intentarlo, pero no tenemos ninguna garantía. No tenemos garantía de que nosotros seamos agradables para las personas. De hecho, luego veremos un texto en la epístola de Corintios o de Romanos, donde nos dice claramente que nosotros, si somos cercanos, si olemos a Cristo, no a todo el mundo le olemos bien. Ya lo vamos a ver. Pero mira, la vida nos resulta de verdad agradable cuando estamos alineados con la voluntad de Dios. Entonces te resulta agradable la vida. Cuando estás alineado con la voluntad de Dios, con la voluntad del Señor, cuando nuestras prioridades están ordenadas según lo que Él requiere. Y cuanto más deseamos agradar a Dios, más agradable nos resulta su cercanía. Fíjate qué curioso. O sea, cuanto más quieres agradar a Dios, más te agrada Él a ti. Eso es algo maravilloso. Pero vamos a leer un milagro del Señor Jesús. Nos vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 7, vamos a leer desde el verso 11, y es ahí donde vamos a centrar el mensaje que hoy queremos transmitir, que está en línea con lo que vamos viendo en el Evangelio de Juan. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 11, poco después, en otras versiones dice, ¿al día siguiente de qué? Al día siguiente de que Jesús sanara al siervo de un centurión y lo sana en la distancia, al día siguiente Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín. Y aquí nos tenemos que parar. ¿Qué significa Naín? Agradable, deleitoso. La palabra Naín, el nombre, significa agradable. Y una multitud numerosa lo seguía a Jesús. Y fíjate, no es lo mismo ser un admirador de Jesús que ser un discípulo de Jesús. Aquí dice que había una multitud que iba con él. Y iban a un pueblo que se llamaba Agradable. ¿Te imaginas? Cuando viajas por España, por las carreteras, ves nombres muy singulares, muy raros, pero no he visto nunca el pueblo Agradable. Quizás lo hay, ¿eh? Hay tantos, pero habrá alguno que se llame así. En este caso es Naín. A un admirador, digo que hay muchas personas que seguían a Jesús de cerca. Ahora digo, a un admirador no es lo mismo que un discípulo. Un admirador le asombra lo que ve. Le asombra lo poderoso. Un discípulo, sin embargo, aprende y aplica. Por eso había una multitud que seguía a Jesús y se asombraba de lo que veía. Eran admiradores de Jesús, pero no eran discípulos. Y esto tenemos que tenerlo muy claro. Fíjate que la palabra admirador es el que se acerca, acercarse, mirador, a mirar. Pero no está dispuesto a seguirlo. Está dispuesto a mirar solo. ¿Qué dice la Escritura que es agradable también? Porque fíjate que te voy a decir algo. Dios no quiere asombrarte. Quiere transformarte. Entonces, si somos meros admiradores, nos asombraremos, pero no seremos transformados. Somos transformados cuando nos convertimos en discípulos de Jesús, cuando escuchamos y aplicamos lo que Él nos enseña, el Maestro. Y esto es muy importante que lo entendamos. Ahora, otra pregunta. Yo hago muchas preguntas, no sé si todas no las contesté. Bueno, como me va a decir la respuesta, no, pues lo dejo, ya me dirá. Ahora, ¿qué dice la Escritura que es también agradable? Su voluntad. La voluntad de Dios es agradable. Fíjate, dice en Romanos capítulo 12, verso 1-2, no imitéis las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejar que Dios os transforme. ¿De qué estamos hablando? ¿De ser un admirador o de ser un discípulo? Vale, y si somos discípulos, dice, no
os adaptéis a las costumbres del mundo. Más bien, dejar que Dios os transforme en personas nuevas al cambiaros la forma de pensar. ¡Qué maravilla! Entonces, y solo entonces, digo yo, entonces y solo entonces aprenderéis a conocer la voluntad de Dios para vosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cuándo vamos a comprobar que la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta? Cuando no nos adaptemos a las costumbres del mundo. Cuando no dejemos que esas costumbres nos dirijan. Cristo está ofreciendo en el Evangelio una y otra vez una relación agradable, una relación transformadora, una relación original, una relación de potencia vital. Por eso dice, cargad mi yugo. O sea, no es que nos quedemos de brazos cruzados, no es algo místico en lo cual nos quedamos parados, no. Es lo que está diciendo, lleva tu yugo, lleva mi yugo contigo, únete a mí en tu trabajo, únete a mí en lo que haces, únete a mí en tu vida, únete a mí en tu matrimonio, únete a mí en tu pareja, únete a mí en tu paternidad, en tu maternidad, únete a mí, hazlo conmigo. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros hacemos las cosas de otras maneras y no unidos a Él, bueno, estamos llamando al fracaso, le estamos invitando al fracaso. Muchos jóvenes, todos los jóvenes a lo largo de la historia, pretenden buscar su identidad, identificarse con algo. Es así, muchos jóvenes se unen a grupos, a tribus, a lo que sea, porque tratan de encontrar una identidad. Pero fíjate que Cristo lo que ofrece es una relación vital, que no depende de otros. No depende tampoco de rituales vacíos. Tu relación con Cristo no depende de terceras personas. Y no sé si somos capaces de comprender la magnitud y todo lo que esto significa. Pero ni la muerte, ni la persecución, ni lo mal que lo estés pasando, ni lo bien que lo estés pasando, ni todo lo que te ofrezcan, te puede separar de esa relación cuando tú la deseas, cuando te resulta agradable. Esto es tremendo. Pero bueno, vamos a seguir en el milagro porque nos hemos parado aquí. Dice que llega Jesús a la aldea de Naín, ¿qué significa? Agradable, deleitoso. Muy bien, veo que me estáis siguiendo. Vamos allá. Verso 12. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, bueno, la entrada de la aldea era una aldea muy pequeñita. La entrada era la puerta de la aldea, y allí es donde se reunían los ancianos, donde se tomaban decisiones importantes. Era la puerta de entrada a la ciudad. Todo el que entraba tenía que pasar por delante de ellos. Dice, cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. Vaya hombre. O sea, un pueblo que se llama agradable, pero donde estaban viviendo un momento desagradable y triste. Estamos viviendo nosotros quizás momentos agradables y en el orden de Dios, en su voluntad, o estamos viviendo momentos desagradables y en caos, donde no controlas nada. ¿Cómo es tu aldea? ¿Cómo es tu corazón? ¿Está en orden? ¿Está en la voluntad de Dios? ¿Está resultándote agradable? Aquí, en este caso, la aldea se llamaba Naín, agradable, pero lo que ve el Señor al entrar es algo muy desagradable y caótico. Es un funeral. Y la pregunta que nos cabe aquí será, ¿será el Señor capaz de poner orden en esta aldea? ¿Será el Señor capaz de ordenar esto tan caótico y tan triste? ¿Será el Señor capaz de poner una relación agradable en cada una de nuestras vidas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Dice el verso 12, continuando, el joven que había muerto era el único hijo de una viuda y una gran multitud de la aldea le acompañaba.
Claro, lo único que podía hacer la multitud era acompañarlo, porque ya había fallecido. Esta mujer se quedaba sola, una mujer viuda. Se quedaba sola, no, desolada, porque el único recurso que le quedaba era este hijo, y ha fallecido. Tal vez nosotros no lo hemos pensado todavía, pero yo te invito a que te lo plantees, aunque seas joven. El grado en el que el Señor te puede utilizar para ser un instrumento de ayuda a las personas que tienes cerca. No pensar tanto en cuánto necesitas, en cuánto necesito yo, sino pensar que tú puedes ser un recurso para las personas que tienes cerca. Que puedes ser un recurso para tu familia, un recurso para tu padre, un recurso para tu madre, o un recurso para tu esposa o esposo, o para tus hijos, o para tus vecinos. Tú puedes ser un recurso en manos del Señor. Esta mujer tenía un recurso que era su hijo y había muerto. Y queda desolada totalmente. Pero piensa en esta mañana, si tú quizás eres ese recurso que Dios ha dispuesto para quienes tienes cerca, ¿verdad? Porque lo cierto es que podemos tener muchos valores, podemos tener muchos talentos, podemos tener muchos dones, pero con nuestra actitud a veces los estropeamos. O por lo menos no resultan agradables a las personas. Bien, vamos al verso 13. Cuando el Señor, y fíjate bien en las palabras porque son muy importantes en el Evangelio, no dice cuando Jesús, no, dice cuando el Señor, o sea, está mostrando su identidad. Cuando el Todopoderoso, cuando el Señor, cuando Dios la vio, su corazón rebosó de compasión. Fíjate, dice, nadie le había explicado a Jesús qué estaba pasando. Nadie le había dicho que era hijo único. Nadie le había dicho que era viuda, o por lo menos no se nos dice en el Evangelio. Y sin embargo, él se llena de compasión. Ve lo que está saliendo de esa ciudad agradable, que debería ser agradable, y él se llena de compasión. Mira, no trates de explicarle a Dios por qué está tu vida como está. Si es que está en desorden, si es que está en caos. A Jesús no hace falta que nadie le explique lo que está sucediendo. A Jesús no le hace falta que yo le explique lo que está sucediendo en mi vida. Él lo sabe mejor que yo. Muchas veces cuando yo trato de explicarle al Señor Jesús por qué pequé, por qué caí, por qué tropecé, el Señor me tiene que decir, Andrés, no me digas, no me expliques por qué has tropezado porque lo sé mejor que tú. No estoy esperando que me expliques nada, estoy esperando que te arrepientas. Al Señor Jesús no hay que explicarle por qué nos ocurren ciertas cosas, porque lo sabe mucho mejor que nosotros. Pero sí está esperando que vayamos con un corazón humilde. Ahora, cuando no estamos unidos a Él, cuando no estamos caminando en su yugo, cuando no estamos recibiendo esa cercanía suya de su espíritu, ¿qué ocurre? Pues que estamos invitando al desastre a nuestra vida. Y hermanas y hermanos, amigas y amigos, no hace falta hacer grandes alardes de inteligencia para escuchar historias que van llegando constantemente a nuestras vidas y ver cuánto desastre, cuánta vida que no es agradable, cuánto caos, cuánto desorden a nivel personal y a nivel social. Pero realmente hay muchas personas que quieren alejar a Cristo de la vida personal y de la vida social. Y eso tiene unas consecuencias. ¿El Señor puede poner orden? Por supuesto que sí. Pero vamos a seguir. ¿Qué le dice el Señor Jesús a esa viuda? ¿Qué estaba haciendo la viuda? ¿Qué estaba haciendo? Estaba llorando, pero llorando amargamente, desolada. Y Jesús se acerca a ella y le dice, no llores. Bueno, si se hubiera quedado la cosa ahí, pues él hubiera dicho, hombre, no sé por qué no voy a llorar, ¿no? Cuando él mismo lloró, Jesús lloró, ¿no? También por Lázaro. Verso 14.
Luego se acercó al ataúd. Bueno, aquí cuando vemos ataúd, ¿qué os estáis imaginando? Venga, a ver si estáis despiertos. ¿Qué os imagináis? ¿Un ataúd, todo llevando el ataúd? ¿No? ¿Una tapa de madera, todo esto? No, no. Tristemente, y estamos acostumbrados estos días a verlo con frecuencia, no se trata de un ataúd. Se trata de un cadáver envuelto en unas telas que lo llevan entre personas. Así tenéis que imaginaros esta situación. Y en la cabeza del fallecido había un manto de oración, o lo que es lo mismo, un taliz. Pero ese taliz no era como el manto habitual. El manto habitual de oración era un velo, un taliz, con unos flecos. ¿Y esos flecos qué representan? Los mandamientos. Pero sin embargo, cuando se trata de un cadáver, lo que se lleva envuelto y se lleva en la cabeza envuelto el taliz también, pero no tiene los sisid. Bueno, es una palabra hebrea. Los sisid son los flecos. No los lleva. ¿Por qué? Porque ya no hacen falta. Ya no vas a cumplir ningún mandamiento. Había una persona que hace poco decía orar por una persona que había fallecido. Nosotros no vamos a orar por las personas fallecidas. Lo que tenían que hacer ya lo han hecho. Donde tienen que estar ya están. Y cuando estas personas llevan al cadáver de este muchacho, lo llevan envuelto, no es un ataúd. Aquí dice ataúd para que lo entendamos, pero no es un ataúd. Va envuelto y en su cabeza lleva el taliz sin los flecos. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, a ti te digo, no a todos, a ti. Y esto es muy importante, porque Jesús se está dirigiendo a una persona, a alguien en concreto. Joven, a ti te digo, levántate. En la traducción original dice, sé levantado. Sé levantado. Él da una orden. ¿Una orden de? ¿De qué? Da la orden de resurrección. Él es el Señor de la vida. Estamos diciendo que con este milagro estamos viendo en acción el poder de Jesús, el poder de Cristo. Y hemos dicho que si no creemos que Jesús es Dios, si no creemos que Él tiene todo el poder, tampoco vas a creer esto. Tampoco vamos a creer que Él puede dar vida a un muerto. ¿Pero tú lo crees? Amén, gloria a Dios, bendito sea su nombre. Claro que sí. En otra ocasión, Pablo, hablando a los atenienses, les estaba hablando allí en Atenas, en el Areópago, le decía, él habló durante mucho tiempo y le escuchaban con mucho gusto, le escuchaban con gusto los atenienses, hasta que llegó el momento en que habló de la resurrección de Jesús. Y cuando empezó a hablar de la resurrección de Jesús, ¿sabéis lo que dijeron los atenienses? Los filósofos, los intelectuales, le dijeron, oye, ya te escucharemos en otra ocasión, macho. O sea, está bien todo lo que nos has dicho, pero hablar de resurrección, hablar de que Cristo tiene poder de la vida, tiene el poder sobre la muerte. Y los atenienses se fueron uno detrás de otro. Pero ya volverás en otra ocasión, que estés más lúcido. Verso 15. Entonces el joven muerto se incorporó. Si hubiera estado en una caja de madera no se hubiera podido incorporar, está claro, ¿no? O bueno, qué sé yo, habría que haberla abierto. Y comenzó a hablar. Fíjate, lo primero que hace este joven es hablar. Es hablar. Y la pregunta, yo me decía, ¿pero por qué hablar? ¿Y de qué hablaría? No lo dice, ¿verdad? Pero la cuestión es que la vida que Cristo le da no es una vida parcial, no es una vida limitada, es una vida plena, es una vida activa. De repente se levanta y empieza a hablar. Y no se puede callar, yo diría más. Esto ya es de mi cosecha. Yo creo que no te puedes callar. Cuando tú recibes la vida de Cristo, cuando eres regenerado, no te puedes callar. Por eso las personas que recién se convierten tienen tanto deseo de contarle a todo el mundo lo que les ha sucedido, porque han recibido vida en el Espíritu. Y entonces este joven recién se levanta, ¡guau!, se pone a hablar. ¡Qué maravilla! Yo cuando leía esto decía, ¡ay va! ¿Pero por qué? Yo, ¿por qué no te puedes callar, hombre? Porque si has recibido la vida de Cristo no te puedes callar. No te puedes callar.
Pero que Él hable, o que Él reciba vida, o que tú hayas recibido vida, o que tú hables, eso no quiere decir, o no garantiza, que a todo el que le hables de Cristo le vaya a resultar agradable. Dice 2 Corintios capítulo 2, verso 14, y lo deja muy claro Pablo. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Bueno, aquí cuando habla en triunfo, el original es en el desfile de Cristo. No sé si tú te ves en ese desfile, pero en este desfile triunfante es que Cristo está marchando al frente y todos los que son hijos de Dios, todos los que creen en Él, le van siguiendo como un desfile triunfal. Entonces tú te ves que Cristo va caminando y tú le vas siguiendo en ese desfile. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, por medio de lo que ve la gente, dice, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Fíjate. O sea, que las personas que le siguen, las personas rescatadas que van en este desfile por la vida, por la tierra, vamos oliendo el conocimiento de Cristo, vamos oliendo a Cristo. Dice verso 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo, bendito sea el nombre del Señor. ¿Te das cuenta? Hueles a Cristo. No es un olor físico. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan. Y ahora viene la pregunta, y es por lo que estamos sacando a colación este texto. Dice, ¿y en los que se pierden? Para los que se pierden, ¿qué somos? A estos, ciertamente, olor de muerte. ¿Cómo le vamos a resultar agradables? ¿Cómo le vas a resultar agradable? O sea que para los que se salvan, olor de vida, y para los que se pierden, olor de muerte. Somos las mismas personas, ¿eh? Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién puede explicarlo, no? ¿Quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Este joven hablaba y hablaba abiertamente, y nosotros que estamos en Cristo tenemos que hablar también abiertamente. Verso 15, y Jesús lo regresó a su madre. O sea que el muchacho se levanta, se pone a hablar y Jesús lo que hace es entregarlo a su madre. ¿Dónde estaba la necesidad? En su madre, en su familia, cerca. No se fue a ninguna misión, no se fue a ninguna parte. Jesús lo levantó para que siguiera siendo el recurso de su madre. Luego no sé qué pasaría con él, pero a veces nosotros nos equivocamos pensando que somos el recurso de Dios para no sé qué, cuando en realidad estamos ignorando lo más cercano, la necesidad más cercana. Y lo reúne con su madre, pero recuerda que va a haber una reunión. Va a haber una reunión de toda la familia de Dios y en esa vamos a estar todos los que estamos en Cristo. O sea que podemos poner la esperanza en esa reunión, ¿eh? O sea que si hay una persona que ha partido ya con el Señor, bueno, pues se nos adelantó. Pero va a llegar un momento en que nosotros vamos a estar también con esa persona. Por eso es tan importante que entendamos que todas las personas que están en Cristo deberían resultarnos muy agradables a nosotros. Porque, a fin de cuentas, vamos a pasar la eternidad con ellos. Más vale que nos vayamos acostumbrando. Ahora mírale a la que tienes al lado y dile, pues qué agradable me resultas, ¿eh? Amén. Y más que nada, no porque lo diga yo, porque si lo dijera yo, ignóralo, no tiene ningún valor. Pero porque lo dice Cristo. ¿Eh? Y vamos acabando. Verso 16.
Un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo: un profeta poderoso ha sido levantado entre nosotros, y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Ahora, podemos pensar, ¿quieres ser o quieres llevar una vida agradable? Esa es la pregunta de esta mañana, ¿eh? ¿Quieres seguir llevando una vida agradable o quieres empezar a llevar una vida agradable? Pues entonces, acércate al Señor. Acércate a Cristo, pero hazlo con verdadera necesidad, con deseo de estar cerca de Él, con humildad, dispuesta o dispuesto a escucharlo, a tener intimidad con Él, a agradecerle todo lo que ha hecho por ti, a servirle. Con esa actitud hay que acercarse a Él. Mira lo que dice en los versículos que hemos leído antes y cómo continúan. Dice Romanos 12, 1, 2. Por lo tanto, amados hermanos, no se está refiriendo a quienes no son hermanos, sino a los hermanos. Os ruego que entreguéis vuestro cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor vuestro. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Dios le agrada. Mira, hablando de agradar, ¿verdad? Esa es la verdadera forma de adorarlo, siendo un sacrificio vivo. Ahora, la pregunta que yo puedo hacerte y que tú me puedes hacer a mí, Andrés, ¿vives como un sacrificio para Dios? Es decir, y no es lo mismo una ofrenda que un sacrificio, ¿eh? Una ofrenda es algo que yo llevo voluntariamente a Dios. Un sacrificio es algo que Dios me pide. Entonces, la pregunta que podemos hacernos en esta mañana es, ¿mi vida es un sacrificio vivo para Dios? No imitéis las conductas del mundo, ni las costumbres del mundo. Más bien dejar que Dios os transforme en personas nuevas al cambiaros la manera de pensar. Entonces aprenderéis a conocer la voluntad de Dios para vosotros. Aprenderéis a conocer. Que es que hay personas que quieren conocer todo de Dios y cuál es su voluntad y qué quiere Dios para mi vida, dónde me quiere llevar, dónde quieres... No, no, no. Que es que tengo que ser un sacrificio vivo para Dios, estar ahí. Y tengo que dejar que Él me vaya transformando en una persona nueva, que vaya conociendo, para que entonces aprenda a conocer. Vas a ir aprendiendo a conocer la voluntad de Dios. Y dice, dando un salto en el capítulo 14 de Romanos, dice, 14, 17, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o lo que bebemos, que a veces nos equivocamos, sino de llevar una vida de bondad, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y dice el apóstol, si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Qué maravilla la palabra, ¿no?, de Dios. Ahora, la pregunta que nos cabe hacernos en esta mañana es, ¿tú servirías a un Señor si se te revelara tal como lo hizo Jesús en Naín? ¿Estarías dispuesta? ¿Estarías dispuesto a servirle? ¿A ser un sacrificio para Él? Porque en la medida en que quieras ser un sacrificio para Él, Él te va a ir revelando cada vez más su voluntad agradable. Ahora, ¿deseas esa vida agradable basada en la relación espiritual sin interferencias de nadie? Porque la podemos buscar diariamente, esa relación. Termina uno de los pasajes de Mateo, el Señor Jesús hablando, dice, ahora bien, en cuanto a si habrá una resurrección, dice Jesús, capítulo 22 de Mateo, verso 31. Ahora bien, en cuanto a si habrá una resurrección de los muertos, ¿nunca habéis leído acerca de esto en las Escrituras? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran, Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.
Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Y así se nos revela. Debemos pasar del aprendizaje a la experiencia. Queremos disfrutar esta vida agradable de intimidad con el Señor. Entonces, yo voy a pedir, nuestros hermanos de la alabanza van a hacer una alabanza, y si tú realmente has entendido bien este mensaje, Dios quiera que sí, y el Espíritu te lo haya revelado, vamos a tener un tiempo mientras cantan la canción para considerar, vamos a agachar nuestro rostro, vamos a considerar lo que hemos oído y vamos a pedirle al Señor, Señor, yo quiero esa vida agradable, si es que la quieres realmente. Y pongo mi vida en tus manos, quiero ser un sacrificio vivo para ti. Es decir, que no se quede en un mero aprendizaje, no te quedes en aprendizaje, no te quedes en algo que has oído y ya está, algo que suena bonito, no, sino quieres que sea algo experimentable, el poder de Dios en tu vida.